Voy a leer nuevamente lo que acabó de leer Chris. Lo que estamos viendo aquí es que los filisteos acaban de llevarse el arca del pacto. David quiere construir un templo y Dios le dice, no, tú no vas a construir el templo, pero tu hijo va a construir. Y Salomón está en Primera de Reyes 8:27. Él está en ese proceso de construir el templo y dice esto. Primera de Reyes 8:27. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Nosotros podemos comprender inteligentemente, yo creo, que Dios es omnipresente. Eso lo entendemos, ¿verdad? Entendemos que la palabra omni en latín es todo y presente es presencia. Él está presente en todos lados. Pero a mí me surge una pregunta aquí. ¿Por qué muchas personas se preguntan, ¿dónde estás Dios en ciertas situaciones? Estaba escuchando el testimonio de un pastor. Él inició su educación en el seminario y en sus primeros años, él dice que estaba junto a pastores fieles que le estaban discipulando. Le estaban discipulando y veía como ellos hablaban del poder de Dios, de la presencia de Dios. Pero él decía, yo no siento eso. Estoy saliendo a mis primeras prédicas y yo no siento el poder de Dios. Yo no tengo eso que ellos tienen. Y él dijo, yo voy a decidir algo. Voy a buscar tu presencia desde hoy. Y dice que él abrió el closet, entró en el closet y empezó a orar. No oró por África, no oró por sus necesidades, él oró solo por encontrar la presencia de Dios. Después de 15 minutos él estaba dormido. Después dice que entró con un despertador y cada 15 minutos tenía que apagarlo porque se dormía buscando la presencia de Dios. Pasó día a día, cada día 2, 3 horas orando, buscando la presencia de Dios. Pasaron meses, pasaron 5 meses y él decía, Señor, ¿dónde estás? Él cuenta que en la universidad tuvieron vacaciones y tuvo la oportunidad de subir a una montaña. Entonces él en su búsqueda de Dios subió a la montaña y dijo, Señor, yo estoy cansado. Estoy cansado de leer libros. Estoy cansado de que otras personas dicen que te conocen y yo no te conozco. Él dice, yo parecía como un loco. Yo cogí rocas y lancé al cielo, diciendo, ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde estás, Dios? Yo no sé si en el seminario no le enseñaron acerca de la omnipresencia. Es una de las primeras clases, los atributos de Dios. Yo también me pregunto si David tenía mala teología. Podemos ver que en el Salmo 145, David dice esto, el Señor está cerca de todos los que le invocan, en verdad. ¿Acaso nosotros tenemos que invocar al Señor para que Él descienda? No entendemos que es omnipresente. Tal vez David no entendía que era omnipresente. Nuestro Señor Jesucristo, ¿acaso tenía mala teología? Nosotros podemos ver en Mateo 27:46, que dice, y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lema sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Acaso Jesús no sabía que Dios era omnipresente? Jesús tiene los mismos atributos del Padre. Él también es omnipresente.
Pero ¿qué sucedió en ese momento en la cruz? Cuando dice, ¿por qué me has abandonado? El propósito de esta prédica es que nosotros podemos conocer un poco más acerca de la omnipresencia de Dios. Entender por qué hemos sentido esa lejanía. ¿Por qué ese pastor, por qué Cristo, por qué David ha sentido esa lejanía de Dios? También el propósito es reconocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador, quien nos ha reconciliado con Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo. Gracias porque podemos abrir tu palabra una vez más. Perdónanos, Señor. Perdona nuestros pecados. Que no impidan, Señor, que podamos ver la riqueza del Evangelio. Y permíteme a mí ser fiel a tu palabra esta tarde, Señor. Amén. El mismo David que decía que si alguien invoca el nombre del Señor, el Señor está cerca, está escribiendo el Salmo 139, dándonos una perspectiva grande de lo que es la omnipresencia de Dios. Vamos a ir al Salmo 139, 7, que dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me asiará tu diestra. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Es lo que dice David. Hermanos y hermanas, nosotros no podemos huir de la presencia del Señor. Hay algo que nos hace sentir que tal vez podemos. Eso lo experimentó Jonás. Jonás quiso huir de la presencia del Señor, se subió en un bote. Es más, ni siquiera solo en el bote, sino se fue a lo más bajo del bote para ver si podía huir de la presencia del Señor. Y después ya sabemos la historia. No pudo huir de la presencia del Señor. Fue echado al mar, un pez se lo tragó y sabemos del resto de la historia. El punto es que él no pudo huir. Jeremías 23 y 24 dice, ¿soy yo un Dios de cerca? Declara el Señor, y no un Dios de lejos. ¿Podrá alguno esconderse en escondites de modo que yo no lo vea? Declara el Señor. Yo no lleno los cielos y la tierra, declara el Señor. Algo que tenemos que comprender, y tal vez es difícil, es que el Señor está en todo lugar. No nos podemos imaginar un infinito, pero Él está en cada parte. David está diciendo que inclusive en el infierno está la presencia de Dios. Y eso vamos a verlo más luego, cómo funciona esto. Pero tenemos que entender que no hay un sitio donde Dios no está. Otro punto que también quisiera topar es la inmanencia de Dios. Si vamos a nuestras Biblias, a Hechos 17, 28, podemos entender esto. Dios está en todos lados, es omnipresente, pero también está en todas las cosas. La inmanencia de Dios quiere decir que Dios está permeando todo. Hechos 17, 28 dice, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Así como algunos de vuestros poetas han dicho, porque también nosotros somos linajes suyos. En Él vivimos, nosotros estamos en Él. Alguien explicaba de esta forma, tenemos el océano y tenemos un balde de agua. Es como que el balde de agua está dentro del océano y Dios es todo el océano.
y todas las cosas están como en el balde de agua. Pero este sigue siendo un ejemplo muy pequeño, porque Dios es infinito y está en cada partícula, en cada espacio, está en todo. Y otra cosa que tenemos que entender es que Dios está completamente en todos lados. Dios no tiene su inteligencia en Japón y su misericordia en Ecuador. Dios está totalmente en todos lados. Totalmente en Ecuador, totalmente en Estados Unidos, totalmente en China, con todos sus atributos. Dios es infinitamente omnipresente. Pero me sigo preguntando, ¿por qué, si nosotros sabemos todo eso, por qué muchas personas dicen, ¿dónde está Dios? Y debemos entender que nuestro Dios es espíritu. Tenemos que entender esa diferencia entre una separación física y una separación espiritual. Y la podemos ver en Mateo 28:20. El Señor está hablando a los discípulos y les dice, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús se separó físicamente de los discípulos, pero ha dejado un mandato, y no solo para los discípulos, sino para todos nosotros, que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Aquí podemos entender esa separación física del Señor, pero lo espiritual, nuestro Señor Jesucristo es omnipresente también. Y nosotros de alguna forma podemos experimentar esa distancia. No sé, Robert, ¿me ayudas con una foto? Imagínense en un cuarto, dos personas, un seguidor de Correa y un seguidor de Moreno. En este momento, que tienen en su corazón la política hasta lo más alto, que su ídolo es la política. Y les pones en un lugar a hablar de política. ¿Cuál sería el resultado? Va a haber una tensión tremenda. ¿Por qué? Porque son diferentes. Tienen diferentes opiniones. Ellos están, podríamos decir, cerca, pero algo hay en ellos que quisieran que estén lejos el uno del otro. ¿O qué tal si ponemos a un hincha del Emelec y otro hincha del Barcelona en una final? Pasaría lo mismo. Cuando hay algo diferente, esa tensión pasa. Cuando hay algo diferente, algo pasa. Imagínense en el mismo dormitorio un hombre y ponemos al mismo lado un ángel. ¿Qué pasaría? Y lo vemos en la escritura. Fue Juan. Apareció el ángel y él quiso adorarle, él quiso hacer algo diferente. Y el ángel le dijo, no. ¿Qué pasó con Pedro cuando vio a nuestro Señor hacer un milagro? Cuando nuestro Señor hizo un milagro, Pedro le dijo, apártate de mí, yo soy pecador. Hay una distancia, hay una diferencia entre la santidad de Dios y en este caso el pecado de Pedro. Esa lejanía de Dios
que a veces experimentamos es por un gran problema, un gran problema, que es el pecado. Aun cuando entendemos que Dios es omnipresente, nuestros sentidos todavía tienen pecado. Todavía no pueden entender que Dios está aquí. Y como este pastor, buscando cada día, y no llego a encontrar la presencia de Dios, por no entender su omnipresencia. ¿Y desde cuándo ocurre esto? Vamos a ir a Génesis 3:8. El primer ser humano que experimentó esta lejanía, en realidad fueron Adán y Eva. Después de haber pecado, ellos intentaron esconderse. Génesis 3:8 dice, y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Y el hombre y su mujer se escondieron en la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? No era que Dios no le veía, no era que Dios le estaba buscando. Dios estaba diciéndoles a Adán y Eva, ¿por qué estás experimentando eso? Desde ese momento donde Adán y Eva pecaron, el pecado entró al mundo y se volvió la naturaleza de la humanidad, el pecado. El gran problema del pecado entró al mundo. Y Jeremías nos puede explicar de una mejor manera. Jeremías 13:23. Jeremías está hablando al pueblo de Israel y les dice, ¿puede el etíope mudar su piel? ¿O el leopardo sus manchas? Pensemos un ratito en eso. El etíope, el ecuatoriano, ¿puede cambiarse de piel? No, esa es nuestra naturaleza. El leopardo, ¿puede quitarse las manchas? No, esa es su naturaleza. Jeremías sigue hablando al pueblo de Israel, le dice, así vosotros podréis hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal. Hermanos y hermanas, no podemos. Nosotros por nuestras fuerzas no podemos. Y este pecado en realidad es una rebelión contra un Dios santo. Y volvamos a las diferencias. Vemos la tensión en el cuarto de dos personas diferentes. Vemos la tensión en un cuarto de dos naturalezas diferentes entre el ángel y una persona. Y yo quisiera solo hacer una diferencia entre Cristo y nosotros. Romanos 15:13. Nuestro Señor Jesucristo es tan generoso, y nosotros tenemos tanto egoísmo. Romanos 15:3 dice, porque ni aun Cristo se agradó de sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperan cayeron sobre mí. Cristo no se agradó a sí mismo por darnos vida. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nosotros estamos viviendo en una época donde vivimos para nosotros mismos, tenemos un trabajo para suplir nuestras necesidades, compramos un carro para nuestras comodidades, compramos una casa buscando qué es lo mejor, qué es lo más cómodo para mí. ¿Ven la diferencia? Cristo no se agradó a sí mismo.
Y no quiero decir también que está mal comprar un carro, que está mal comprar una casa, porque todo viene de Dios. Pero ¿cuál es la motivación en tu corazón? ¿En qué estamos invirtiendo nuestro tiempo? ¿Estamos invirtiendo nuestro tiempo para el reino? ¿Estamos invirtiendo nuestro tiempo para nosotros mismos? Hay una diferencia entre Dios y nosotros. Hay una tensión entre Dios y nosotros a causa de esto. El pecado es un gran problema. Yo quisiera ver la definición del pecado. Según Shelton Jr., dice, en esencia el pecado es rebelión contra Dios. Esto significa creer que tenemos el derecho de hacer con nuestra vida lo que nos da la gana y de actuar independientemente de Dios y de su santa ley. Él define así el pecado. Y es tan grave, hermanos, porque si podemos darle podemos ver la foto. La palabra dice que el pecado es rebelión. Es como que los hombres han formado una guerrilla, han tomado sus armas y han apuntado a Dios. El pecado son esas armas que apuntan a Dios. Estamos en contra de Dios. Eso es lo que dice la palabra. Éramos enemigos de Dios. ¿Sí se dan cuenta cómo va subiendo esa tensión? ¿Se da cuenta cómo esa separación se va haciendo más grande? ¿Se da cuenta cómo Dios, el omnipresente Dios, está ahí y nosotros no podemos entenderlo, no podemos buscarlo? Nosotros solos no podemos cambiar de naturaleza. Todo esto relacionado con la omnipresencia de Dios nos hace, como les decía al inicio, nos hace como que no entendemos un poco. No sé si a ustedes les presentaron el Evangelio de una forma. Y quisiera ver que estamos separados de Dios. Y yo creo que es una buena forma de presentar el Evangelio porque es claro. Nosotros del pecado, Dios santo, hay una brecha donde no podemos hacerlo. Pero cuando estamos hablando de la omnipresencia de Dios, esto no tendría mucho sentido. Porque Dios también estaría en el otro lado. Y estaría en las rocas, y estaría en el cielo, y estaría en todo lado ahí, como omnipresente. Pero Isaías nos ayuda a entender. Y vamos a leer Isaías 59. Isaías 59, 1, 2. Y luego vamos a leer Isaías 59, 10. Isaías 59, 1, 2 dice, he aquí, no se ha acortado la mano del Señor para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. Vemos la omnipresencia de Dios claramente, pero el pecado nos está cegando. Isaías 59, 10. Podemos ver claramente como Isaías dice ahí. Vamos palpando la pared como ciegos. Creo que tengo otra versión aquí. Dice, caminamos como ciegos y tocamos la pared. Tropezamos en pleno mediodía, como si fuera de noche. Aunque parezcamos tener vida, en realidad estamos muertos. No es como que hay una separación física. No hay una separación física. La separación es porque nosotros estábamos cegados. Estábamos como topando la pared,
tropezándonos cuando lo más claro del día es el mediodía, tropezándonos en el mediodía, pensando que estamos vivos cuando estábamos muertos. Hermanos, nosotros no podemos hacer concesiones con Dios. Regresamos a la habitación donde está el seguidor de Correa y el seguidor de Moreno y podrían hacer concesiones y llegar a acuerdos. Tal vez el seguidor de Correa podría decir, me gusta Moreno, entonces hagamos las paces y ya, listo, se arregló. El hincha del Barcelona y del Emelec también podrían hacer eso. Podrían decir, ¿sabes qué? Me cambio de equipo y ya, nos arreglamos. Unos niños que pelean por una bicicleta, los hermanos que están peleando por una bicicleta, pueden llegar a una concesión y pueden decir, tú usa la bicicleta 2 horas, yo uso la bicicleta 2 horas y dejamos de pelear. Se acabó la tensión. Hermanos y hermanas, con Dios nosotros no podemos hacer nada. Nosotros no podemos llegar a un lugar medio y que Dios venga a un lugar medio y llegar a una concesión. Isaías dice, están como vivos pero están muertos. Un muerto no puede hacer nada. Yo recuerdo no sé si a ustedes les pasó, en el colegio, yo cuando estaba en 4º curso, no era tan bueno académicamente. Entonces, cuando nos mandaban deberes de matemáticas, eran muchos deberes de matemáticas. Casi la mayoría del curso no hicimos los deberes. Pero ¿qué pasó? Llegó el norio, llegó el nerd que sí hizo, y por culpa de él, nos pusieron mala nota. Tal vez si él presentaba el deber, no nos castigaban. Pero presentó él el deber y nos pusieron. Había esa tensión entre todo el curso y esa persona. Llegué a la universidad y cambió. Yo era el nerd. Un día teníamos que presentar el trabajo con bastante código de programación. Llegamos, todo el curso estaba a un lado, planificando no entrar. Yo llegué, recuerdo claramente. Recuerdo que me decían que la profesora, la ingeniera, era mi mamá. Pero yo me acerqué donde ellos y les dije, ¿qué pasó? Y dijeron, no hicimos nadie hizo el deber. Y ese momento yo hice una concesión para caerles bien, porque les estaba cayendo mal. Entonces dije, ¿saben qué? Yo no voy a presentar el deber. Entonces así nadie presenta. Es más, después de eso yo abrí un correo donde subía los deberes y ellos podían entrar al correo y ver los deberes como ya estaban hechos. Y yo les empecé a agradar más. Me invitaban a jugar fútbol, me invitaban a... Yo estaba haciendo concesiones, ellos no hicieron nada. Yo estaba tratando de parecerme a ellos, estaba tratando de agradarles. ¿Por qué? Porque hay diferencias y cuando esa diferencia sigue bajando, podemos llegar a un acuerdo. Algo así pasó, pero no totalmente, entre la atención de Dios y nosotros como pecadores. Dios se humilló. Dios se humilló. Dios se hizo hombre. Y no solo eso. Así como Isaías dijo que nosotros estábamos muertos, Jesucristo se hizo hombre y llegó hasta la muerte. La muerte de cruz. Donde pudo estar igual que nosotros. Donde pudo haber esa semejanza, donde pudo quitar esa disimilitud.
Pero lo importante aquí no es que esa semejanza nos ha salvado. Tuvo que haber algo más. Romanos 5 nos indica ese inicio de la reconciliación. Romanos 5, 10 al 12 dice, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. El ser semejantes no nos salva. Jesús se hizo semejante a nosotros hasta la muerte, porque nosotros estábamos muertos. Él se humilló a ser hombre, sufrió la muerte en la cruz, llegó a ser semejante, pero eso no nos salva. Jesús hizo algo más. Y Jesús se atribuyó a sí mismo mi pecado. Se atribuyó a sí mismo el pecado de todas las personas que estamos aquí. Se atribuyó a sí mismo el pecado de toda la humanidad. Y así es como esa tensión, así es como esa separación, cuando nosotros no podemos hacer esa concesión, Dios está creando el camino desde bajar a la tierra, desde morir en la cruz, y Él está creando todo ese camino de salvación. La solución al problema más grande ha llegado, hermanos. Y la solución es mucho, mucho más grande que el problema. Vamos a leer Colosenses 1, 22. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Era la única forma de que esa tensión se rompa, de que esa separación se rompa también. Pablo escribe a los Corintios en 2 de Corintios 5, del 18 al 19. Y dice, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones y no encomendando a nosotros, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios está reconciliando al mundo consigo mismo. Y muchas veces no nos damos cuenta de cuán grande fue el sacrificio. Si nosotros pensamos acerca del sacrificio de nuestro Señor, le serviríamos, no seríamos tan egoístas como somos. La justicia de un Dios santo cayó sobre Cristo. Y quiero poner una imagen que da Isaías en el capítulo 53, en el verso 11. Esta imagen es impactante y debería transformar nuestros corazones. La justicia de Dios tiene que ser recta. Y Dios estaba poniendo justicia sobre su Hijo, aun cuando Él no tuvo pecado. Pero Él cargó el pecado del mundo. E Isaías dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Lo que Isaías está diciendo es que Dios verá el fruto de aflicción del alma de Cristo y quedará satisfecho.
Es la imagen de un Dios santo que mató a su propio hijo para quedar satisfecho, porque su carácter es así, porque Él es perfecto, para mantener su santidad y por amor a nosotros. Él ha hecho justicia en su Hijo. Y ahora mi pregunta es si nosotros como cristianos ya fuimos justificados, si nosotros como cristianos ya tenemos el camino, esa separación se rompió, ya tenemos el camino que es Cristo, ya tenemos acceso al Padre. Todavía luchamos diciendo, ¿dónde estás, Dios? La omnipresencia de Dios sigue todavía en un lugar en nuestro coco que no entiende. Mis hermanos, todavía seguimos en una lucha. Y aquí podemos ver cómo Dios se manifiesta. Dios está en todos lados, pero la presencia de Dios no se manifiesta del mismo modo. Vamos a leer Génesis 28:10. Aquí podemos ver a Jacob. Dice, salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo. Y he aquí ángeles de Dios subían y descendían por ella. El versículo 16 dice así, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Jacob no tuvo que hacer concesiones. Fue un poder transformador. Fue la presencia del mismo Dios que se manifestó en Jacob. Y él, de lo ciego que dice que Isaías vio la luz. Y dijo, yo no sabía. La presencia de Dios estuvo aquí. Está aquí. Y yo no lo sabía. Voy a repetir nuevamente Isaías 59. Dice, he aquí, no se ha acortado la mano del Señor para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. Dios está en todos lados. Tenemos esperanza. Tenemos esperanza que el mismo poder que hizo que Jacob sienta la presencia de Dios, vea la presencia de Dios, la tenemos nosotros también. Dios es omnipresente. Pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. La manifestación de la presencia de Dios se da en la santidad. Se da cuando nosotros nos arrepentimos. Dios no puede convivir con el pecado. Hay esa diferencia. Mis hermanos, el Señor murió en la cruz, se hizo semejante a nosotros. Y no solo puso los pecados nuestros sobre su Hijo y castigó a su Hijo. Pasó algo más. Algo que sale de esta dimensión. Nos ha dado otra naturaleza. Lo que Jeremías decía, ustedes no pueden hacer el bien porque ya están acostumbrados a hacer el mal. Y esa es su naturaleza. Ese poder transformador de Cristo ha cambiado
esa naturaleza y nos ha dado a cada uno su espíritu. Se ha dado a Él mismo en cada uno de nosotros. Ya no podemos vivir como antes. Tenemos una nueva naturaleza. El Señor nos ha hecho partícipes de la naturaleza divina. Y vamos a leer segunda de Pedro 1, desde el versículo 3. Segunda de Pedro 1, desde el versículo 3 hasta el 7. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Cristo no solo pagó por nuestros pecados, sino que nos dio una nueva naturaleza. Y ahora somos partícipes de esa nueva naturaleza. Cuando nosotros no hicimos nada, Él nos ha dado su naturaleza. Pero si seguimos leyendo en el versículo 5, ahora dice, ahora vosotros también vas a hacer algo ahora. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Nosotros no podemos quedarnos solo justificados y esperando en una silla nuestra santificación hasta que el Señor venga. Nosotros tenemos que con temor y temblor buscar esta santidad, incomodarnos y buscar esta santidad, reconocer que el Señor es omnipresente. Y el Señor se manifiesta cuando hay un verdadero arrepentimiento. Debemos evaluar nuestras vidas. Que el Espíritu Santo nos muestre nuestro pecado y arrepentirnos de esos pecados. Y quiero regresar a la historia del inicio, del pastor que estuvo buscando y buscando por meses la presencia del Señor. Él dijo que tiraba piedras, diciendo, Señor, estoy cansado. Después de semanas, él cuenta que estaba en el piso, en una posición fetal, gritando, Señor, ven y mátame. Y él cuenta que sintió la presencia del Señor. Ese momento, él sintió la presencia del Señor. Y no fue algo extraordinario, no fue algo que se apareció, sino que versículos venían a su mente, salmos venían a su mente y decía, donde está la presencia del Señor no hay temor. Y él cuenta que su vida cambió desde ese momento. La presencia del Señor se va a manifestar cuando estemos leyendo la palabra, cuando estemos memorizando su palabra, cuando estemos amándonos en comunidad como hermanos, cuando estemos cumpliendo sus mandamientos, cuando estemos viviendo en santidad, la presencia del Señor se va a manifestar. Pero si estamos en pecado, como dice Isaías, Él se va a esconder.
No va a ser, Él va a ser omnipresente, pero su presencia no se manifiesta de la misma forma. Hermanos, tenemos un llamado gigante como iglesia a vivir en santidad. Tenemos un llamado gigante como iglesia a buscar del Señor en su palabra. Y le doy gracias al Señor porque como pastores nosotros hemos podido ver cómo hay una hambre de su palabra en toda la congregación. Y quisiera también llamar a los músicos para terminar. Pero también tener un llamado de atención, que nos llamemos la atención a nosotros mismos y ver el gran sacrificio que el Señor hizo. Nosotros vamos a recordar a nuestro Señor en la Santa Cena. Vamos a recordar y agradecer a nuestro Señor por la cruz, por haber quitado esa separación entre Dios y nosotros. Y hagamos conciencia de este sacrificio. Dios estuvo satisfecho castigando a Cristo. Y fueron nuestros pecados. No fueron sus pecados, fueron nuestros pecados. Y si tú no bajas tus armas en contra de Dios, yo te pido que no pases. Yo te pido que no pases a tomar la cena. Porque 1 Corintios 1:11 dice, de manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe juicio. Mis hermanos, la mesa está servida.